Chuchu TV cuenta cuentos. La mamá de Chiku siempre le está recordando lavarse las manos constantemente. Chiku, por favor no olvides lavar tus manos con jabón y suficiente agua. Esa es la mejor manera de mantenerlas limpias. Recuerda, la maestra Dorothy te ha dicho siempre que tener las manos limpias es muy importante. Sí, mamá. Pero Chiku era muy impaciente. Ni siquiera quería dedicar un minuto para lavarse las manos. Y ella solo se mojaba las manos y fingía que se las había lavado. ¿Te lavaste bien las manos, Chiku? ¿Con agua y jabón? Sí, mamá. Pero todavía veo tus manos muy sucias, Chiku. Por favor, sé una buena hija y lávate las manos otra vez. Sí, mamá. Pero Chiku no escuchó y tampoco se lavó bien las manos. Un día, Chiku fue a jugar al jardín. Hizo castillos de arena en el arenero. También se sentó en el sube y baja y en los columpios. La, 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 la. Cuando Chiku volvió a casa, era la hora de la cena. Chiku, por favor, lávate bien las manos antes de sentarte a cenar. Sí, mamá. Pero Chiku no se molestó en lavarse las manos. En cambio, se sentó a la mesa y empezó a comer. Muchos gérmenes desagradables habían subido a las manos de Chiku mientras jugaba en el parque. Y como Chiku no se había lavado las manos con jabón, se habían quedado ahí. Los gérmenes subieron en la comida que Chiku estaba comiendo. Y luego, todos fueron a parar a su estómago. Cuando Chiku se despertó a la mañana siguiente, descubrió que se sentía muy mal. Me duele el estómago. ¡Ashú! Y creo que tengo un resfriado. Y también me duele la cabeza. Ay, no, creo que tienes fiebre, Chiku. ¿Te lavaste las manos cuando te lo pedí ayer antes de cenar? No, mami. No lo hice. Los gérmenes de tus manos deben haber ido a tu estómago y por eso te sientes enferma hoy. ¿Están en mi estómago? Así es, Chiku. Tendrás que faltar a la escuela hoy e iremos a visitar al médico. ¿Ah? Pero tengo un partido de tenis hoy. Y también es el cumpleaños de mi amigo Chacha. Me perderé de toda la diversión si falto a la escuela. Lo siento, tendrás que faltar, porque tenemos que ir al doctor pronto. Entonces, Chiku fue a visitar al doctor. Chiku, los gérmenes que estaban en tus manos ahora han llegado a tu estómago. Y eso es lo que te hace sentir mal el día de hoy. Tendré que darte medicamento para que te sientas mucho mejor. Pero, por favor recuerda, Chiku, siempre hay que lavarse muy bien las manos con suficiente agua y jabón. Sobre todo, antes de todas tus comidas. Esta es la mejor manera para deshacerse de los gérmenes y mantenerse sano. El doctor le enseñó a Chiku a lavarse las manos correctamente. En primer lugar, mójate las manos con agua y añade jabón. A continuación, frótate las manos palma con un movimiento circular. Asegúrate de frotar el dorso de las manos de la misma manera. Y de arriba a abajo entre los dedos. A continuación, junta los dedos y frota las palmas de las manos hacia arriba y hacia abajo. Asegúrate de frotar alrededor de los pulgares. Frota el dorso de las manos y los dedos hacia arriba y hacia abajo. Y sigue haciendo espuma y frotando bien por todos lados.
Por último, enjuágate con mucha agua. Desde entonces, Chiku siempre se lava las manos correctamente. Sobre todo, antes de cada comida. Chiku se mantuvo sana y nunca más se perdió de la diversión. En el tranquilo suburbio de Scottsdale, vivía una niña llamada Chiku. Una hermosa mañana de domingo, la mamá de Chiku estaba hablando con el padre de Chiku. Cariño, estoy preocupada porque Chiku ha adquirido el hábito de decir no. 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 Primero comenzó con la comida y ahora se ha convertido en todo. El próximo mes, ella cumplirá 6. Pero su costumbre de decir no ha cambiado nada. Esto comienza a preocuparme. Estoy preocupado por eso también. Pensamos que ella cambiaría al crecer, pero esto ha ido demasiado lejos. Es hora de que nos enfrentemos a ella y hagamos llegar el mensaje alto y claro. Es hora de que pruebe su propia medicina. Puede ser amargo, pero es lo que es bueno para ella. Nos ocuparemos de ella pronto. Chiku ha sido invitada para una fiesta de cumpleaños hoy. Déjame a despertarla. La mamá de Chiku caminó a la habitación de Chiku para despertarla. Chiku, despierta, cariño. ¿Recuerdas que fuiste invitada a la fiesta de cumpleaños de tu amiga? ¡No! Antes de que su madre pudiera terminar, todo lo que escuchó fue un gran no. Ok, por mi bien. Pero no vengas a llorar a mí más tarde. Unas horas más tarde, la madre de Chiku escuchó un fuerte grito. ¡Mamá! ¿Por qué no me despertaste? Debería estar en la fiesta de cumpleaños de mi amiga ahora. Ahora voy a llegar tarde. Me estoy perdiendo toda la diversión. Te desperté y solo gritaste no. Me prepararé. Hazme algo para comer. Chiku se preparó y bajó. Ella agarró un vaso de zumo de naranja. Ella descubrió que mamá había tostado unas rebanadas de pan. ¿Tostadas otra vez? Estoy harta de pan tostado. Hazme pancakes, mamá. El siguiente momento, mamá respondió, no. Bien, vale. No voy a comer nada. Voy a comer en la fiesta. Como quieras. Sí. Se está haciendo tarde. Llévame a la fiesta. La mamá de Chiku respondió con un gran no. Pero mamá, ya es tarde. No. Los ojos de Chiku se llenaron de lágrimas. Se sentó en una silla y comenzó a murmurar para sí misma. ¿Qué pasa con mamá? ¿Por qué está haciendo esto? Pensó en todas las cosas que había hecho. Chiku se dio cuenta de que le había hecho lo mismo a su madre, siempre diciendo no a cada cosa. Chiku se acercó a su madre, la abrazó y le dijo: Mami, me doy cuenta de que he sido una mocosa. Todo el tiempo no he dicho nada excepto no a todo. Me doy cuenta ahora y me siento avergonzada. No voy a decir ciegamente no a todo más. Y si digo no, me aseguraré de hablarlo contigo. La madre de Chiku la abrazó y dijo: Oh, me alegra que te hayas dado cuenta de que decir no a todo es malo. Sí, siempre podemos estar de acuerdo en desacuerdo, pero al menos tenemos que hablar. Espero no escuchar un rotundo no a todo en los próximos días. No, mamá. Ahora, acabas de decir un no. Mami,
eso no significaba que sí. ¡Te tengo! A partir de ese día, Chico dejó de decir no a todo y en su lugar comenzó a hablar cuando tenía que decir que no.